Supercrack Estrella presenta. La Atlántida podría encontrarse bajo los hielos antárticos Google Earth. La Atlántida ha sido un punto recurrente de interés histórico y debate desde que el filósofo griego Platón mencionara por primera vez la existencia de la isla perdida en el año 360 AC. Ahora varios expertos afirman que los restos de la civilización antigua podrían estar enterrados bajo las capas de hielo de la Antártida. Según la teoría del desplazamiento de la corteza, hace unos 12.000 años, largas franjas de la Antártida no estaban cubiertas de hielo ni tampoco habitadas por humanos. Los partidarios de esta hipótesis afirman que semejantes condiciones habrían permitido que la raza de los atlantes, gente mitad humana y mitad divina mencionada en las obras de Platón, hubiera prosperado hasta el comienzo del último período glacial. Dicha teoría se basa en un mapa compilado en 1513 por la inteligencia militar que muestra la costa de la Antártida cientos de años antes de su descubrimiento por parte de los marineros europeos. Las imágenes han sido desacreditadas sin descanso por multitud de científicos. Sin embargo, recientes fotos de la operación Ice Bridge de la NASA en la Antártida exhiben algo que, según varios teóricos, podría ser la evidencia de que existió una civilización antigua. Al día de hoy no hay consenso sobre la ubicación actual de la mítica ciudad y hay muchos, de hecho, no creen siquiera que la urbe exista, incluso una teoría que asegura que la Atlántida es en realidad la isla griega de Santorini, que fue destruida por un tsunami y se hundió bajo las olas tras un furibundo terremoto. Existe otra teoría, por lo demás poco verosímil, que dice que el líder de la Alemania nazi, Adolf Hitler, conocía la existencia de las ruinas de la antigua ciudad y las usó para crear un búnker llamado Base 22 o Nuevo Berlín. Los nazis encontraron allí, siguiendo esta tesis, tecnología extraterrestre que con el paso de tiempo, estaba llamada a convertirse en un arma superpoderosa que les ayudaría a subyugar a toda la raza humana. Los teóricos de la conspiración se han quedado en estado de shock por un vídeo que muestra supuestamente las ruinas de la Atlántida en la Antártida. Las imágenes de televisión datarían de 2002 y habrían sido. La Atlántida es uno de los más grandes misterios que la humanidad aún no ha logrado resolver. Según los diálogos Time y Critias del filósofo griego Platón, la Atlántida es una isla mítica que desapareció en un día. Esta se localizaba en medio del océano Atlántico, de ahí su nombre, pero la realidad puede ser otra. Recuperadas de un equipo de California desaparecido en la zona. La Atlántida es uno de los más grandes misterios que la humanidad aún no ha logrado resolver. Según los diálogos Time y Critias del filósofo griego Platón, la Atlántida es una isla mítica que desapareció en un día. Esta se localizaba en medio del océano Atlántico, de ahí su nombre, pero la realidad puede ser otra. Como todo buen misterio, los investigadores y los científicos son los pioneros en el arte de hacer especulaciones y buscar pistas que puedan ayudar a resolver este enigma y encontrar la ciudad perdida. En principio, las teorías indicaban que la ciudad estaba situado en la costa de América o en los océanos Pacífico e Índico. Sin embargo, bajo la isla de la República de Mauricio se descubrió un microcontinente sumergido de hace 84 millones de años, por lo que se descartó que fuera la mítica ciudad. Por tanto, los investigadores expandieron sus horizontes a zonas más frías. En el Polo Sur existen desconocidas masas que están heladas bajo una superficie congelada de casi 1 kilómetro de grosor de 300 metros de altura. La nueva hipótesis indica que esta podría ser la ciudad perdida. Según la Universidad de Bruselas, estas estructuras son evidencia de conductos de agua y crestas de sedimentos que corresponde a una red de túneles y simas congeladas. Estos túneles y simas funcionan como soporte de la superficie de la capa de hielo de la Antártida. Hace 11.000 años, una gran isla en mitad del Atlántico acogía una avanzadísima civilización. Se hacían llamar los atlantes y gozaban del favor de Zeus. Sus barcos navegaban por los 7 mares en busca de los más exóticos productos. Las fachadas de sus templos estaban recubiertas de oro y otros metales preciosos. Eran mujeres y hombres de gran belleza e integridad. Pero un buen día decidieron conquistar el mundo. Su ejército entró en el Mediterráneo y fue sometiendo, uno a uno, a los pueblos ribereños hasta que llegaron al Peloponeso. Allí, los atenienses, solos, les plantaron cara y les derrotaron. Y Zeus castigó la soberbia de los atlantes, hundiendo su isla en el mar en un día y una noche. Los supervivientes encontraron refugio en otras tierras a cuyos habitantes transmitieron su sabiduría, que ha quedado plasmada en monumentos como las pirámides que se levantan a ambos lados del Atlántico. La historia de la Atlántida ha sobrevivido más de 2 milenios desde que Platón la contó, por primera vez, en el Timeo y el Critias.
Con el paso del tiempo, se ha enriquecido gracias a aportes ajenos, algunos de los cuales forman ya parte indisoluble del mito, como que los atlantes son poco menos que los tutores de los egipcios y las grandes culturas precolombinas. Esta idea tiene su origen en Atlantis, The Antediluvian World, obra de 1882, en la cual el abogado y político estadounidense Ignatius Donnelly propone que la isla continente fue donde el hombre se civilizó, que las divinidades de fenicios, escandinavos y otros pueblos eran, simplemente, reyes, reinas y héroes de la Atlántida, y que esa tierra desaparecida fue el hogar natal de indoeuropeos y semitas. La visión de Donnelly es consustancial hoy a un mito que goza de excelente salud y cuenta con personajes de cómic como Namor, el príncipe Atlante de Marvel, y series televisivas de ciencia ficción como Stargate Atlantis, además de una montaña de libros que no deja de crecer. El divulgador científico Martin Gardner creía que una de las mejores maneras de aprender algo sobre cualquier rama de la ciencia es descubrir en qué se equivocan sus chiflados. En esa línea, responder a la curiosidad de la gente por los llamados misterios paranormales es una forma de acercarla al conocimiento y el pensamiento crítico. Por eso, desde hace más de 10 años, dedico mis 2 jornadas de un seminario de comunicación científica en el Máster de Periodismo Multimedia de El Correo y la Universidad del País Vasco a hablar de aquellas ideas populares que los alumnos quieran. Desde la conspiración del 11S hasta la no llegada del hombre a la luna, pasando por la visita de extraterrestres en la antigüedad, la homeopatía, la astrología, los poderes sobrenaturales o lo que esté de moda en ese momento. Veamos cómo, por ejemplo, podemos aprovechar una historia tan seductora como la de la Atlántida para hablar de otras cosas. La búsqueda de la Atlántida empieza y acaba en el siglo IV a.C., en Grecia, entonces un conglomerado de ciudades-estado entre las que sobresalían Atenas y Esparta. Discípulo de Sócrates, Platón era un filósofo ateniense que usaba el formato literario de los diálogos para reflexionar sobre el gobierno ideal. El relato de la Atlántida es el de un próspero reino que se corrompe y pretende imponerse al resto del mundo, pero es vencido por, qué casualidad, los compatriotas de Platón. La historia nos puede parecer ajena, pero, como apunta Kenneth Feder, profesor de arqueología en la Universidad Estatal de Connecticut Central, es la de uno de los grandes iconos de la cultura popular del siglo XX y XXI. Los hechos suceden en un pasado remoto, en un sitio muy lejano y están protagonizados por un poder corrupto que se lanza a una guerra de conquista y es derrotado por un pequeño grupo de héroes que se enfrentan al mal, así con mayúsculas. Cambie la gran isla por la galaxia, la Atlántida por el imperio y a los atenienses por la alianza rebelde, y tendrá el mito actualizado. Star Wars. Pero, en este caso, no puede ser que haya algo de verdad en lo que cuenta Platón. Lo hay, aunque no en el sentido que pretenden los atlantólogos. Los restos del continente perdido, el mundo de hace 11 milenios, no tenía nada que ver con la Grecia clásica. No había ciudades, ni imperios, ni nada que se les pareciera. En ninguna parte. Nuestros antepasados vivían en plena edad de piedra, de lo que conseguían arrancar a la naturaleza. Obviamente, un partidario de la historicidad del relato platónico argumentará que el filósofo se confundió y se llevó los hechos demasiado atrás en el tiempo. Aceptemos esa objeción. ¿Dónde están los restos de la Atlántida? Según Platón, que escribe desde el Mediterráneo oriental, más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, es decir, en el Atlántico. Y no son los de una islita, sino los de una extensión de tierra más grande que el norte de África y Asia Menor juntas. Cualquier niño sabe que, en un rompecabezas de 20 piezas, es imposible encajar la 21. Nosotros sabemos que la corteza terrestre es un puzzle formado por piezas, las placas tectónicas, que se mueven muy lentamente y no han dejado hueco para esa gran isla continente en medio del Atlántico. Uno, claro, puede llevarse la Atlántida a otra parte, es lo que han hecho sus partidarios en innumerables ocasiones, pero tampoco encontrará sitio en el fondo de ningún mar para el continente perdido. Entonces, ¿qué nos queda del mito? ¿No puede estar basado en hechos reales, como la Troya homérica? Algunos han identificado el hundimiento de la Atlántida con el final de la cultura minoica y la catástrofe, fruto de la ira divina, con la violenta erupción del volcán de la isla de Tera entre 1600 y 1400 AC. Es posible que en tiempos de Platón siguiera vivo el recuerdo de esa tragedia, pero esa explosión volcánica no acabó con la civilización cretense, que tampoco tenía su hogar más allá de las columnas de Hércules, ni este se hundió en el mar.
Si se hundió en una laguna la ciudad de Elike, capital de la Liga Aquea, tras un terremoto en 373 AC y un siglo antes, en 490 AC, los atenienses vencieron al poderoso imperio persa en la batalla de Maratón. Además, la estructura anillada de la capital Atlante, con canales y anillos de tierra alternos, hasta llegar a la gran isla central, es similar a la de los núcleos urbanos de la cultura tartésica, que se desarrolló entre los siglos 8 y 6 AC al suroeste de la península ibérica. Platón bien pudo coger todos estos elementos y combinarlos a su gusto para elaborar un relato moralizante, como el de la Atlántida, que, además, convierte a sus conciudadanos en los salvadores de la humanidad. El análisis de la leyenda de la Atlántida da para hablar de historia y geología extensamente, así como del difusionismo, la idea de que cada descubrimiento de la antigüedad se hizo una vez y luego se propagó desde el foco originario al resto de la humanidad, algo que no ocurrió en casos como los de la agricultura, la ganadería y, por poner un ejemplo Atlante, la construcción de pirámides. Otros misterios nos pueden enseñar astronomía, el ejemplo más claro son las visitas extraterrestres, psicología, las visiones de fantasmas, la biología, sacamos a pasear al Yeti o a Nessie. Cómo se manipula la historia por intereses políticos y religiosos, el Antiguo Testamento aúna ambos objetivos, y el auténtico ingenio de nuestros antepasados, en muchos casos víctimas del racismo de los partidarios de la teoría de los alienígenas ancestrales, para quienes las antiguas culturas no europeas precisaron de la ayuda de extraterrestres a la hora de levantar obras que todavía hoy nos asombran. No, nuestros antepasados eran antiguos, no tontos. Y los atlantes no forman parte de ellos, aunque su ficticia historia nos enseñe muchas cosas. Era clásica Atlante. La Atlántida fue colonizada por primera vez por los tartesos, una etnia íbera, aproximadamente en el 600 a.C. Se desconoce cómo llegaron los tartesos a las islas, pero puede haber sido accidental, tal vez desviados de su curso fuera de Iberia, tal vez una simple exploración, o sean sobrevivientes de la caída de la civilización tartésica. Los protoatlantes dominaban el hierro, la agricultura y la navegación, por lo que fundaron colonias que darían paso a las primeras ciudades-estado. Por su interacción con los griegos, los tartesos conocían la leyenda de la Atlántida, creyendo que habían llegado a esta, bautizaron así al archipiélago que habitaron. 200 años después, Titeas de Masalía llegó con su expedición a las costas de la Atlántida. Los griegos se asombraron de la sociedad sofisticada y rica que encontraron. Polibio y Estrabón describen 12 ciudades-estado gobernadas por un hegemón, llamado Atlán. Los griegos recogieron provisiones y se fueron al norte. La comunicación con Europa siempre fue distante y el comercio ocasional, principalmente comerciaron con la península ibérica, las islas británicas y la costa africana occidental. Los navegantes atlantes habían llegado a Thule Menor, Islandia, Thule Mayor, Groenlandia, y Apalachia, 13 colonias, en el norte. Caribias, Antillas, y Arabasía, norte de Sudamérica, en el sur, siendo los primeros en cartografiar parte de América, creyendo que esas tierras no estaban conectadas. Relación con Roma. En el siglo I después de Cristo, los romanos llegaron a las afortunadas Canarias, encontrando un puesto avanzado Atlante. El líder de la expedición, Marco Tulio, sería el primer romano en pisar la Atlántida. Las relaciones entre el Imperio Romano y la Liga Atlante fueron cordiales, ocurriendo un intercambio cultural entre ambas potencias. De esta relación, se creó un equilibrio militar claro, en el Roma era la potencia terrestre por excelencia, mientras que la Atlántida mantuvo el dominio indiscutido de los mares. La relación romano-atlante fue de gran importancia para la creación de la cultura atlante y el sentimiento de unificación total del archipiélago, producto de la cohesión y unidad que el vasto imperio de Roma tenían en general. Cultos cristianos y los hijos de Medusa. Entre el 101 hasta el 231, las primeras sectas cristianas se colaron dentro de las ciudades de la Atlántida. De entre todos, el más importante de todos y el más numeroso, fue el culto conocido como los hijos de Medusa, un culto cristiano que tuvo gran importancia al tener como sello, a la gorgona Medusa. La razón detrás de la elección del nombre y heráldica deriva de la horrible violación de Medusa a manos del dios Poseidón, el dios más adorado y considerado el patrón de las ciudades atlantes, y su posterior cruel e injustificado castigo a manos de la diosa Atenea y su tormento posterior. El culto tuvo gran popularidad entre las mujeres atlantes, llegando a tener más de la mitad de su número formado por mujeres.
Los hijos de Medusa fueron dura y cruelmente perseguidos durante años, llegando a sufrir horribles castigos como los cristianos en Roma. Pese a todo, el culto se mantuvo firme ante la persecución y consiguió poco a poco calar en algunas clases sociales. Los hijos de Medusa también protagonizaron fuertes atentados en contra de la adoración de Poseidón, destruyendo monumentos y mausoleos en toda la Atlántida. Pese a los esfuerzos de las autoridades de la Liga, la actividad de los fanáticos y su popularidad en los bajos estratos nunca pudo ser eliminada o controlada. Cerca del 355 llegaron los primeros misioneros cristianos, empezando un proceso de cristianización pasivo. Para finales del 300 e inicios del 400 DC, el cristianismo había logrado ser mayoría dentro de la Atlántida. Los hijos de Medusa comenzaron a realizar junto a los misioneras, conversiones masivas y otras actividades caritativas, además de actuar de forma menos radical y adoptando un enfoque más suave y cordial. La popularidad del cristianismo tuvo su asentamiento más fuerte sobre todo en la zona norte del archipiélago, aunque su adopción como religión mayoritaria y oficial dentro de la Atlántida tardaría casi un siglo más. En el 476 después de Cristo las comunicaciones con Roma se interrumpieron, sabiendo la delicada situación del imperio se temió lo peor. Todos los temores se confirman con la llegada de varios navíos cargados con refugiados romanos provenientes de la Galia. Afranio Siagrio confirma que Roma cayó ante los bárbaros. Luego de esto llegarían más barcos provenientes de Hispania, el último llegaría en el 487 DC. Era medieval Atlante. Por la inmigración surgió sincretismo cultural donde los principales resultados fueron la adopción del cristianismo católico y la desaparición del idioma atlantiano clásico, una lengua mestiza entre fenicio e ibérico tartésico, por una lengua romance basada en el latín vulgar que evolucionaría en el atlantiano moderno. A partir del 645 hasta el 733 después de Cristo la Liga colapsó en varias guerras por la dominación o independencia. En el 733 el arconte Arcantos de Eumelia sometió a la hegemonía hegemónica, unificando todo el continente bajo una monarquía de semi-absolutista en el Imperio Romano Atlante, reclamando la continuidad con el Imperio Romano Occidental, no reconocida por la Iglesia Católica o el Imperio Romano Oriental. La oficialización del cristianismo católico romano surgió con la persecución de los últimos restos de las religiones greco-romanas en el continente. Durante esta época, el culto a la Virgen estuvo gran fuerza dentro del imperio. Pese a esto, hasta la actualidad existe una minoría pagana en la Atlántida centrada en el culto a Poseidón. Dinastía Eumeliana, 733-988 después de Cristo. Los emperadores eumelianos consolidaron la unión del imperio, dividiendo los 10 reinos atlantes en más de 66 arcontados. Cada cónsul era escogido por votación, pero el control del ejército estaba bajo el emperador, que nombraba a los ducati, generales, para cada arcontado. La Pax Atlántica llevó a un período generalizado de paz en el continente y se volvió a comerciar con Europa, principalmente con los reinos francos, visigodos y anglosajones. Se innovó la navegación y se establecieron las colonias de Porto Rex, en Thule Menor, y Borealia, en Thule Mayor. Con la expansión del Islam en África, los atlantes limitaron el comercio sahariano y desconocieron la proclamación de Al-Ándalus. Se tensaron las relaciones con los francos por la proclamación de Carlomagno como rey de romanos, pero se enviaron misiones diplomáticas a la corte del imperio carolingio. Las únicas acciones bélicas mayores serían con los inmigrantes nórdicos que intentaron establecerse en Thule Menor, entre 800 al 1050 DC. Dinastía Autoctoniana, 988-1031 después de Cristo. La dinastía eumeliana acabó cuando el emperador Darío Carlos II no tuvo descendencia, lo que llevó al Senatum Imperial a nombrar a un nuevo emperador, escogiendo al noble Antonio Xenos de Autoctonía. La dinastía autoctoniana fue breve y solo resaltó en la guerra contra los nórdicos y el establecimiento de la armada atlante en las 5 grandes flotas, cada una liderada por un Nauticus General Nautici Admirabilis. Posteriormente el cargo se acortaría a Admirabilis, cuyo equivalente y traducción oficial en castellano sería el puesto de almirante. Dinastía Elasipiana, 1031-1333 después de Cristo. El emperador Graco Xenos I moriría junto a su heredero, Andrés Xenos, al fondear su barco.
El Senado escogió entonces a Draco de la Sipia, iniciando una era de innovación cultural con varios movimientos artísticos y las ciencias al establecer la Educatio Universalis, siendo la primera universidad Atlante, siendo la primera institución pública de educación a diferencia de las distintas academias en todo el imperio. En esta época ocurre el gran terremoto de 1112 después de Cristo, que dañó gravemente la capital, matando a más de 5.000 personas. El emperador Aureliano Xenos III reconstruyó la capital emulando a la ciudad de la Atlántida descrita por Platón, excavando canales circulares y murallas chapadas en bronce y oro. Al terminar declaró que esta era la tercera Roma. Durante esta época resaltan las persecuciones de los adanitas, una secta cristiana que establecía el culto a Adán como genuino padre de la humanidad. También aumentó la corrupción cuando se permitió a los ducati acaparar latifundios. Dinastía Nestoriana, 1333-1453 después de Cristo. Floro Xenos fue asesinado mientras restaba en la catedral de Atlantia, en la ciudad de la Atlántida, Constantinus Validor de Mestoria. Los emperadores mestorianos renovaron el ejército, que se había dejado de lado por los prolongados períodos de paz, y establecieron la Academia Militum para perfeccionar la educación militar, que estaba acaparada por los nobles. Los atlantes empezaron a interesarse más en la política europea, teniendo un acercamiento a los reinos de Castilla, Aragón y Portugal. También fueron determinantes en la Guerra de los 100 Años, aunque participaron solo en los últimos años de la guerra, desembarcando en Inglaterra, provocando la rendición incondicional de los británicos. El resultado de esto fue la caída en desgracia de Inglaterra al tener que ceder sus barcos a la Atlántida y Francia y una importante indemnización monetaria que dejaría las arcas en bancarrota. Inglaterra nunca se recuperaría y pasaría a ser un estado secundario en Europa. El aumento de la presencia atlante en Europa coincidió con la llegada de la peste negra, por lo que los navíos mercantes llevaron la peste a la Atlántida, causando la muerte de un 40% de la población. Este cambio demográfico terminó por eliminar la poca fuerza de la nobleza atlante y debilitó los ejércitos de los ducati. Esto fue aprovechado por los emperadores, quienes compraron los latifundios y los alquilaron al pueblo llano, eliminando el puesto de gobernador militar y concentrando el poder en el monarca. Los atlantes enviaron apoyo a Constantinopla, pero llegaron tarde a la ciudad junto con las tropas católicas. El emperador Constantinus IV soltó unas lágrimas al ver Constantinopla caer por los otomanos. Sintiéndose profundamente depresivo, el emperador murió a una edad temprana y sin concebir descendencia. El Senado nombró al héroe de guerra, el almirante Dante Alessandro de Atlantia, cuya dinastía gobierna hasta nuestros días. Era moderna Atlante. La modernidad llegó a la Atlántida por los inventos como la imprenta y la aparición de los gremios laborales. Con el absolutismo pleno, el emperador no tuvo que rendirle cuentas a nadie para sus planes innovadores y expansionistas. Con los nuevos navíos se pudo navegar por el Cabo de Bona Esperanza, llegando a Lemuria, y se descubrió que Apalachia y Tupía eran un solo gran cuerpo continental, el cual recibió el nombre de Colombia, en honor del príncipe de Gadeira, Eumelia, Columbus Alessandro. El Renacimiento atlante vio a varios genios y eruditos, pero ninguno tan notable como Luis Volta, también conocido como el padre de la hidráulica industrial. Sus innovaciones, aprovechando los millones de kilómetros de acueductos y represas, llevaron a la Atlántida a una producción en masa preindustrial. Grandes factorías polifacéticas impulsadas por molinos decenas de agua puestos en serie aumentaron la producción de gran variedad de productos desde los textiles hasta la metalurgia. Guerra contra los otomanos. Tras la caída de Constantinopla y el ascenso de los turcos otomanos en el poder, el emperador Marcus Rómulo de Atlantia, 1498-1568, se acercó al imperio español para hacer frente a estos. La buena relación entre Marcus Rómulo y el rey Carlos I de España y V de Alemania fue muy importante, permitiendo que una alianza militar hispano-atlante se consolidara en contra de los musulmanes. Aunque esta se vio algo menguada por el saqueo de Roma por las tropas de Carlos, sin embargo, más allá de este incidente, la Atlántida y España se unieron como los dos bastiones contra el avance del Islam. En 1527, una flota atlante de 30 galeras armadas con cañones liderada por el conocida Admirabilis Gustavus Nikea derrotó a una flota corsaria turca de 50 galeras cerca de Marruecos. Esto supuso un freno leve durante unos meses de la actividad pirata de musulmana. Los atlantes lanzaron ofensivas navales contra los principales puertos de los piratas musulmanes con éxitos variados, logrando destruir varios puertos en Egipto, Libia y Túnez, pero no logrando capturar o destruir el puerto central de Mers el-Kebir.
La actividad pirata desde Marruecos y el norte de África llevó a los atlantes a aumentar el número de puertos y reforzar sus defensas en todos lados. El rey Carlos ofreció en 1535 a Marcus Rómulo unirse al proyecto contra los otomanos y sus vasallos en Argel y Túnez. Esto fue aceptado por los atlantes, quienes ofrecieron para la campaña más de 50 naves. Estas últimas fueron de diseño nuevo al abandonar en parte el diseño de galeras. La coalición hispano-atlante logró grandes éxitos inicialmente al arrebatar Túnez a los otomanos. La flota atlante se dividió de los navíos españoles al salir a batalla a una masiva flota turca y pirata, logrando una gran victoria en la batalla de Túnez, destruyendo a casi la totalidad de los navíos musulmanes. Los atlantes e hispanos volvieron a colaborar en la campaña contra los turcos en la jornada de Argel. En esta ocasión, el éxito fue mínimo, el mal tiempo y la poca planificación llevaron a un desastre cuando los soldados españoles se vieron derrotados tras quedar sus armas inservibles por el clima de las lluvias y torrentes. Pese a todo el desastre en tierra, los atlantes consiguieron evacuar a muchos de los soldados mientras lanzaban cañones contra los navíos argelinos a la vez que evacuaban a los españoles de la playa. Los emperadores Marcus Rómulo y Carlos lamentaron esta derrota con pesar hasta el final de sus días. Túnez fue mantenida tras varios intentos de recuperación por parte de los musulmanes. Sin embargo, las fuertes defensas y la constante vigilancia de los navíos atlantes, que establecieron una base en la zona, evitaron la pérdida del territorio. Rebelión de Micenis y el protestantismo. Los atlantes tuvieron grandes enfrentamientos cuando la herejía protestante creció por casi toda Europa. Varias familias atlantes con gran presencia en Europa del Norte, sobre todo en Sajonia, intentaron llevar el luteranismo a la Atlántida. El cónsul Baterías Micenis lideró varias conspiraciones para levantar en armas a las poblaciones del sur del imperio a su favor. Esto hizo estallar la conocida rebelión de Micenis, que tuvo lugar entre 1540-42. El emperador Marcus Rómulo venció a las fuerzas micenisas en la batalla de Gátabra durante la Navidad de 1542, eliminando a los líderes de la revuelta, expulsando al exilio a todas las familias de los dirigentes y confiscando sus propiedades. Después de esto, el emperador Marcus realizó junto a los miembros escolásticos, las reformas a la religión y su estructura basado puramente en el Concilio de Trento. Los protestantes micenisas mantuvieron sus actividades durante el largo tiempo, sin embargo, jamás volvieron a tener suficiente poder para enfrentar de nuevo a la monarquía. El golpe final vino tras las reformas de Marcus Rómulo y sus sucesores que sepultaron finalmente las pretensiones de los micenisas de instaurar una religión protestante en la Atlántida. Imperio Mundial. Entre 1500 hasta 1922 el Imperio Romano Atlante se expandió por Colombia del Norte, la Polinesia, el sur de África, Asia y Lemuria. Siendo el tercer imperio más vasto, por detrás del español y el ruso. Sus relaciones con España fueron cordiales, siendo solo la Guerra de la Amazonía el único conflicto importante y tras el cual se firmaría el Tratado de Tordesillas, con el que se dividían el mundo, aunque este acuerdo sería modificado en varias ocasiones. Invasión de Inglaterra. En la década de 1580, se realizó un gran golpe de estado contra María I de Escocia, cuando ésta había sido recientemente coronada María II de Inglaterra, luego de que María I la declarase su sucesora en negación de la sucesión de su hermana Isabel, debido a su acercamiento con los protestantes de Inglaterra. Esto llevó a su destitución y la llegada al trono de Isabel I. La reina inmediatamente buscó eliminar a su enemiga, pero María logró escapar a Escocia junto a su hijo Jacobo, donde envió ayuda a sus aliados atlantes y españoles. El rey Felipe II de España y el emperador Andreas Rómulo de Atlántida decidieron ayudar y enviaron una flota y ejército a Inglaterra, buscando deponer a la usurpadora y los leales ingleses y escoceses, al mismo tiempo que los aliados franceses de María proveyeron de ayuda a permitir que varios puertos fueran usados por las flotas hispano-atlantes. La flota entera se reunió en Cádiz, donde se reunieron más de 300 naves dispuestas a invadir la isla. Los atlantes del almirante Sandro Flaminio tenían la misión de enfrentar a la flota y naves corsarias de los ingleses rebeldes y permitir el paso seguro de la flota hispana liderada por Álvaro de Bazán hacia Dunkerque, donde esperaban más de 30,000 tercios liderados por el Alejandro Farnesio. La conocida emboscada de Cádiz fue un intento fracasado por parte del pirata Drake por detener a los aliados y ganar tiempo para su reina. Pese a buscar tomar por sorpresa a los hispanoatlantes, los servicios de inteligencia lograron averiguar el plan y avisar con antelación a los aliados.
La flota hispana tendió una emboscada al encerrar entre Cádiz y su propia flota a los navíos de Drake. En la masacre que siguió, ningún navío inglés se salvó de la emboscada, el cuerpo de Drake nunca fue encontrado y la invasión prosiguió, ahora con un enorme aumento moral tras la victoria. La invasión prosiguió sin problemas, los navíos de Flaminio y Bazán escoltaron los transportes hacia Dunkerque, donde partieron al condado de Kent. Allí, les esperaba una fuerza leal de 1000 soldados ingleses, los tercios españoles desembarcaron y se lanzaron directamente contra Londres, mientras Flaminio y Bazán realizaban operaciones contra las fortalezas rebeldes en manos de los ingleses protestantes. La victoria se dio finalmente en 1587, cuando la reina usurpadora Isabel I fue capturada por las fuerzas españoles durante la batalla de Londres. María Estuardo volvería al trono de Inglaterra, mientras que Isabel sería condenada a arresto domiciliario y sería enviada por una flota atlante a la colonia de Thule Menor, donde permaneció hasta el final de sus días. Guerra de los Países Bajos. El Imperio Atlante tuvo gran importancia en las guerras religiosas que estaban azotando Europa durante los años de 1580 hasta 1640. La más conocida fue la Guerra de los 40 Años, en la cual los atlantes se enfrentaron al crecimiento del poder naval de las Provincias Unidas de los Países Bajos, ayudando a España en la guerra contra los rebeldes holandeses de manera directa. El más conocido fue el combate naval de Julia Primus, la isla atlante más cercana a Thule Mayor, cuando destruyeron a la flota principal holandesa de 12 galeones. Guerra Atlante Otomana. En 1599, los otomanos lanzaron un ataque conjunto contra las posesiones atlantes en África Occidental y Norte. El ataque intentó recuperar Túnez y detener la presión atlante sobre las actividades pirata de los turcos. La invasión de Túnez tuvo poco éxito, el ataque de las posesiones atlantes en las Islas Afortunadas, siendo derrotados nuevamente. El emperador Julio Rómulo declaró la guerra a los otomanos. La flota atlante, que para ese año contaba con 400 naves, se lanzó contra Marruecos, Argel, Egipto, Levante y hasta la propia Anatolia. La guerra duró hasta 1605 con la rendición otomana luego de las desastrosas derrotas en Egipto, Levante y Chipre, la cual fue reconquistada luego de 2 años de asedio por hambre. El Tratado de Chipre dio la dominación de la Atlántida sobre la isla, mientras que, a su vez, el poder naval turco se vio mermado en el Mediterráneo. Crisis de los 2 decenios. Los atlanteanos no estuvieron implicados en las guerras de religión en Europa a inicios de siglo. El conflicto causó grandes problemas económicos al imperio debido a las malas condiciones económicas producto del conflicto que envolvía a todo el continente, hasta el punto de que esto produjo la crisis de los 2 decenios. Donde el imperio sufrió fuertes problemas en su comercio en Europa, teniendo que centrar sus intereses en el resto de sus posesiones coloniales. Esto trajo como consecuencia, el empobrecimiento de la metrópoli, causando una fuerte inmigración de atlanteanos hacia algunas colonias más próximas a los centros de comercio, lo que debilitó el capital presente en el continente. El emperador Marius Rómulo de Atlantis realizó varias reformas económicas para evitar que la crisis se perpetuara, pero la situación económica no mejoró hasta inicios de 1622. Segunda Guerra de los 40 Años. Para ese momento, las Provincias Unidas de los Países Bajos volvieron a alzarse en rebelión contra España. Los holandeses esta vez consiguieron desarrollar operaciones militares alrededor del mundo, habiendo logrado crear puestos y enclaves comerciales donde se podían desarrollar importantes movimientos económicos que ayudasen a sustentar el conflicto contra España. Mientras tanto, los protestantes se alzaron en armas contra los Habsburgo en las regiones norteñas de Alemania, Sajonia, Brandenburgo, entre otros estados alemanes se levantaron contra la autoridad imperial. Ante el estallido de 2 guerras, los atlanteanos se movieron para ayudar a los Habsburgo en sus dominios. Los enfrentamientos contra los holandeses fueron sin dudas de gran preocupación para los atlanteanos, pues el poder económico de las empresas holandesas estaba socavando el poder marítimo de los atlanteanos en el mundo, además de que sus puestos comerciales estaban siendo de gran problema para la balanza comercial de la Atlántida en las regiones marcadas por el Tratado de Tordesillas. Por lo que, las flotas atlanteanas se enfrentaron contra las fuerzas holandesas mayormente contra las operaciones comerciales en el Mar del Norte, como la pesca y venta de arenques, que era sumamente importante para la economía rebelde. Las batallas de Dunkerque en 1623 y Frisia 1624 fueron un éxito para los atlanteanos, sin embargo, serían duramente derrotados en el intento de bombardear Ámsterdam, perdiendo 15 galeones en el proceso y paralizando las operaciones en el conflicto durante un año en aquella zona.
En 1626 se dieron dos desastres importantes para los atlanteanos. Fue la derrota ocurrida cerca de Malgache, Madagascar, contra una flota holandesa. Logró emboscar y acabar con la flota atlanteana de 20 galeones, logrando hundir a 3 navíos de la flota, dañando 7 y capturando otros 4, causando la desaparición de la flota que resguardaba las colonias en el sur de África. Esto llevó a que la flota holandesa lanzara un devastador ataque. Destruyó la ciudad de Nova Atlas ubicada en el sur de África. El desastre del sur causó que los atlanteanos tuvieran que abandonar el apoyo en Europa, buscando salvaguardar sus posesiones en ultramar. Esto causó que los holandeses lograran continuar con sus operaciones comerciales en el Mar del Norte, permitiendo un respiro para los holandeses, quienes habían conseguido enfrascar a España en una guerra de asedios que estaba desangrando a la monarquía católica y, por consiguiente, sus oportunidades de lograr someter nuevamente a los holandeses. Era contemporánea a Atlante. Tras la Revolución Francesa, la Atlántida realizó una serie de reformas de la mano de la emperatriz Zenobia II. Se firmó una constitución en 1831 y en 1872 se eliminaron los privilegios de la nobleza, y se estableció la Cámara Baja del Senado, el Consilium Big Popolo, el cual estaba conformado por ciudadanos comunes escogidos mediante votación. También se estableció el puesto de prima cónsul y, comúnmente, premiero el cónsul, que lideraría el gobierno de Esmi, su majestad imperial. También se cambió el nombre oficial a simplemente Imperio Atlante. 13 Cruzada. Cuando los griegos iniciaron su proceso de independencia contra los otomanos, las delegaciones griegas buscaron ayuda de los atlantes. La emperatriz Zenobia II inmediatamente proveyó de ayuda militar directa y económica a los griegos ante el claro debilitamiento de los otomanos que, para finales de 1820, estaban completamente debilitados tanto política debido al débil gobierno de los sultanes, quienes no habían conseguido realizar las reformas deseadas, económicamente debido a su sistema económico desfasado y completamente arcaico con la corrupción rampante presente en casi todos los centros de poder y la administración del imperio, y para peor, sus fuerzas militares tanto en tierra y mar, estaban seriamente desfasadas y superadas por los ejércitos y marinas europeas. Zenobia II, conocida por su ambición y fervor religioso y nacionalista, deseaba recuperar Constantinopla de mano de los turcos otomanos. Varias delegaciones fueron enviadas a varios países de Europa para reunir apoyo en el conflicto contra los turcos. El Papa Pío VII aceptó la propuesta y declaró la cruzada. Desgraciadamente, España y Francia estaban apenas recuperándose luego de las monstruosas guerras de revolucionarias francesas que habían dejado a los dos estados faltos tantos de dinero y fondos para la empresa. Prusia no mostró intereses en la campaña, considerando la campaña militar papista ante el enorme sentimiento católico que a los protestantes prusianos no les agradaba, mientras Austria estaba buscando adoptar reformas ante la agitación interna, mientras que Rusia estaba poco interesada en la empresa ante la negativa atlante de ceder los territorios del Cáucaso. España apenas pudo ofrecer 20.000 soldados de sus fuerzas de ultramar y 10 navíos de línea. El Santísima Trinidad sería el más conocido. Francia solo ofreció 10,000 soldados, mientras que, en Italia y Alemania, los distintos estados ofrecieron equipo y armas, sobre todo, dinero para la campaña. El Imperio Atlante movilizó más de 50,000 soldados y más de 300 naves de transporte y 30 naves de línea. El navío insignia sería Atlantea Superbia, Orgullo Atlante en español, de 150 cañones, para la campaña. Se esperaba una campaña que durase máximo 3 años. El plan consistía en ayuda a los griegos enviando armas, suministro, dinero y personal para ayudarles en la lucha contra los otomanos, mientras que las fuerzas de la cruzada librarían una campaña contra los territorios otomanos de África del Norte, Levante, Anatolia y terminando finalmente en los territorios del Golfo Pérsico. La cruzada comenzó en 1828, con grandes éxitos primero en Túnez, Egipto, Tierra Santa y finalmente Anatolia. Para 1830, el famoso asedio de Estambul, que había durado casi 3 meses, concluyó con la huida secreta del sultán y parte de su familia. La propia Zenobia junto a varios dignatarios y emisarios de otros países de Europa entraron en la ciudad un mes después de su captura, proclamando el regreso de la Segunda Roma a manos cristianas. Las campañas contra los remanentes otomanos tendrían grandes éxitos, con la destrucción tras la última victoria de las legiones hispanoamericanas en la batalla de Basora en diciembre de 1830, se conquistó todo el territorio de Irak, llegando hasta el Golfo Pérsico.
Revolución industrial. La Atlántida fue el tercer imperio en implementar de forma total la revolución industria, el primero fue Francia y después España. Durante este momento, la creación de grandes ferrocarriles, enormes redes de telégrafos, industrias de metales y textiles se construyeron de forma rápida entre los años de 1860 hasta 1880. La Armada Atlante rápidamente reemplazó sus viejos navíos de línea construcción de madera por navíos de batalla de construcción de acero, volviendo a ser la primera potencia naval a nivel mundial. La banca del Imperio Atlante tuvo gran importancia durante la unificación italiana al entregar cuantiosos préstamos a la causa italiana, ayudando a los italianos contra una débil Austria-Hungría. En el siglo XX, la Atlántida se encontraba en un proceso de rearme masivo ante el aumento del poder del Imperio alemán, español y la Tercera República Francesa, el enorme poderío germano creciente bajo el gobierno del Kaiser Guillermo II de Alemania, la Marina Imperial Alemana, Kaiserliche Marine, creció de forma impresionante entre los años de 1890 hasta inicios de siglo, buscando ser capaz de enfrentar a la flota Atlante. La Armada Atlante, para hacer frente a este aumento del poder naval y buscando mantener su superioridad contra la mayoría de las marinas del mundo, comisionó en 1906 a los dos primeros acorazados de batalla de la historia, el Nima Leviatán y su gemelo Medusa. Ambos serían una antes y un después en diseño y construcción de naves de batalla y a cabo, dejando obsoletos a todos los navíos de batalla blindados. El imperio de ultramar de la Atlántida tuvo un gran crecimiento ante las reformas que permitieron la industrialización de varios territorios como América o África, dando como resultado un enorme ingreso en las arcas del imperio. Una de las más conocidas fue la construcción de una red de astilleros, centro de fundición siderúrgica, e industrias navieras para las colonias y territorios de ultramar. El fin último era la creación de flotas para la defensa de cada colonia en general, permitiendo la autodefensa más eficiente de los territorios sin necesidad de los tiempos tan elevados para el despliegue de las flotas provenientes desde la propia Atlántida, sumado a la completa liberación de la presión presupuestaria de la Armada Atlante y sus flotas principales, haciendo posible la innovación y expansión tecnológica de la Armada. Sin embargo, la administración Atlante limitó también el tipo de tamaño para la construcción de naves de batalla, limitando a las flotas a solo contar con cruceros ligeros como navíos más grandes para su construcción. El objetivo de esto era permitir que las naves de las 5 flotas de la propia Atlántida mantuvieran siempre una ventaja sobre cualquier escuadra de las colonias en general, esto a la luz de la conocida rebelión de Nueva Atlantis de 1799, en la cual las naves novoatlanteanas tuvieron gran éxito enfrentando a la Armada, haciendo que la campaña durara casi 2 años. Por lo que, esta limitación tuvo gran importancia a la hora de desarrollar el plan de construcción industrial dentro de las posesiones ultramarinas de la Atlántida. Crisis de Madagascar. En el año de 1908, el reino de Madagascar se había convertido en un estado vasallo de la Atlántida tras el alzamiento de un rey cristiano en la isla, el creciente descontento y miedo de la política del imperio de Lemuria, ante el crecimiento de la influencia de los imperios extranjeros dentro de sus zonas de influencia tradicional, entre otras cuestiones más. Los corsarios y piratas provenientes de Lemuria acosaban a los malgaches de forma constante, impidiéndoles su comercio por mar tan necesario para su subsistencia. El Imperio Atlante finalmente buscó ayudar a Madagascar. Los acorazados de batalla Leviatán y Medusa junto a una escuadra de 2 cruceros acorazados y un crucero de exploración hicieron acto de aparición en la zona, formando como elemento disuasorio ante los intentos de piratas y corsarios lemurianos, asegurando una zona segura para el desarrollo comercial y económico por mar de Madagascar. La creación de la Unión Panoceánica tiene lugar en 1922, para mantener cierto dominio de sus posesiones de ultramar, siguiendo los pasos del Imperio Español convertido en la Mancomunidad de Naciones Hispánicas en 1821. Siglo XXI. Hoy en día es uno de los estados más modernos del mundo, con altos índices de desarrollo y bajos niveles de desempleo y pobreza. En fin, amigos de Supercrack Estrella, comenta para que el video tenga mayor alcance.